Bienvenidos al primer módulo del curso de PHP nivel intermedio. En este módulo estaremos viendo algunos conceptos relacionados al mundo de programación, en este caso PHP, en las cuales estaremos viendo temas como lo que es PHP, introducción a MySQL, instalación y conexiones a la base de datos, en las cuales vamos a hacer un pequeño repaso que es PHP. PHP es uno de los lenguajes de programación más utilizados, en este caso en el mundo de desarrollo web. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar utilizando este lenguaje? Nosotros vamos a poder realizar muchas cosas, como por ejemplo e-commerce, redes social, lo que vendría a ser tienda virtual, quizás en este caso pasarela de pagos, entre otras cosas, ¿no? O plataforma de cursos también lo podemos desarrollar siempre y cuando nosotros queramos. Entonces, aparte de eso, existen dos conceptos muy hermosos que a mí me encanta, la parte de frontend y backend, que básicamente son dos conceptos diferentes, pero van relacionados entre los dos, que netamente siguen ciertas, es decir, como una cadena, uno con el otro. Entonces, lo que sucede en la parte de frontend básicamente es la parte visual, algo que nosotros vamos a visualizar a simple vista. Eso lo vamos a llamar frontend. Y backend vamos a conocer como lo que vendría a ser algo como oscuro, es decir, la parte oscuro de un sitio web o de una aplicación web. Entonces, en la parte de frontend existen ciertos roles, o en este caso ciertas personas que se encargan netamente de frontend, es decir, de dar diseños, de dar botoncitos o animaciones, se encargan ciertas personas. Aparte de ello tenemos backend. En la parte backend ya vamos a conocer lo que es lógica de programación. Cuando hablamos de backend hacemos referencia a la lógica de programación que un programador va a poder desarrollar, como por ejemplo conexión a base de datos, lo que vendría a ser utilizar una programación, en este caso un lenguaje de programación, como lo que es PHP, Go, Python, no sé, por ejemplo C Sharp, entre otros lenguajes que netamente están enfocados a dar la lógica a la aplicación. Entonces, estos son uno de los dos conceptos que a lo largo del curso estaremos aplicando. Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar para todo este desarrollo, en este caso de las aplicaciones que vamos a desarrollar? Vamos a utilizar ciertos programas que, como lo que es el servidor local, editor de código, navegador, lo que es lenguaje etiquetado HTML, Bootstrap para dar estilos, JavaScript y finalmente el lenguaje PHP. ¿Ok? Entonces, recordando, si tú vas a desarrollar aplicaciones ya en este caso, avanzados, como lo que es redes sociales, e-commerce, que tengan pasarela de pagos, cosas así, no necesariamente puedes realizar con estos dos lenguajes, es decir, con JavaScript, PHP. Necesariamente tú tienes que utilizar framework que sean compatible, que te ayude en el desarrollo de esa aplicación. El framework más utilizado actualmente, lo que a mí también me encanta de PHP, es Laravel. Laravel es un framework que netamente está orientado para desarrollar aplicaciones web de una manera más rápida, es decir, ya no es necesario que ustedes en este caso creen, no sé, archivos para la vista, para el controlador, en este caso para el módulo, para el backend, frontend, todo eso, ya no es necesario, sino ya te da una estructura básica para que tú puedas desarrollar tu aplicación, ¿no? Entonces Laravel es un framework que netamente actualmente es muy utilizado en el desarrollo de ciertas aplicaciones, que netamente es un framework de PHP. Entonces, ¿qué es el servidor local? Un servidor local, chicos, en este caso es un programa que nos va a permitir simular nuestro proyecto. A lo largo del curso nosotros vamos a ver o vamos a utilizar un servidor local que es muy utilizado, que estoy hablando netamente del programa SAM. SAM es un servidor local que nos va a permitir hacer pruebas nuestro proyecto. Es como decir, trabajar en la nube, algo así, ¿no? Desde nuestra máquina vamos a trabajar utilizando lo que es el servidor local SAM. Aparte de eso, también vamos a utilizar el editor de código, que netamente también esto es un programita que su funcionalidad de ello es que nos va a permitir realizar o escribir código, en este caso escribir en líneas de código, ¿no? Lo más genial de utilizar un editor de código es que nos permite utilizar plugins, es decir, extensiones que nos va a permitir, por ejemplo, autocompletar, quizás en este caso formatear la estructura de cierto lenguaje
¿no? Entonces, de la misma forma, muchas extensiones tienen en sí, en este caso, un editor de código. En este caso, el editor de código más utilizado en el desarrollo de software, que también puedes trabajar en equipo, ¿no? Existen muchos editores de código, como lo que es Sublime Text, lo que es el Atom, Bracket, creo que también. Incluso puedes desarrollar con bloc de notas. Pero mi recomendación es que tú sigas las buenas prácticas, es decir, que te guíes con un editor de código. ¿Para qué? Para que puedas, en este caso, para que te pueda facilitar fácilmente, en este caso, cuando escribas ciertos códigos. Luego tenemos un navegador que vamos a utilizar precisamente para ver los resultados finales o el resultado que nosotros vamos a hacer pruebas, ¿no? Cómo se está visualizándose, cómo es la funcionalidad, todo eso vamos a realizar con un navegador. Pueden tener cualquier tipo de navegador. Aparte de ello, vamos a utilizar HTML, que precisamente HTML es un lenguaje etiquetado que nos va a permitir dar la base suficiente para realizar nuestra aplicación, es decir, para dar la estructura. Y luego vamos a utilizar Bootstrap. Bootstrap también es un framework para dar estilos, es decir, para dar lo que es tipografía, color de fuente, color de, en este caso de quizás de iconos, todo eso lo podemos realizar con Bootstrap. Luego vamos a utilizar JavaScript para dar en este caso interacción o dinamismo. Y finalmente lo que nosotros nos vamos a enfocar es precisamente en el lenguaje PHP. Bien, para ello lo que van a realizarse es sencillamente irse a su navegador de preferencia, ya sea cualquier navegador que usted desee. En mi caso voy a utilizar Google Chrome. Ok, entonces vamos a utilizar Google Chrome. Y por este lado voy a buscar, en este caso, la aplicación o el programita SAM, el servidor local que vamos a trabajar. De la misma forma, existen también varios, en este caso, servidores locales que también lo puedes trabajar, como por ejemplo el WAM, que también es uno de los servidores locales que puedes utilizar. Pero en este caso lo más utilizado me parece es que se trabaja mayormente con SAM, ¿no? Para que puedas desarrollar tu aplicación. Entonces lo que van a realizar es precisamente, van a buscar esta aplicación, van a escribir en su navegador y luego directamente se van a irse a la parte que se llama descargar. Ok, entonces simplemente vamos a presionar descargar para poder descargar en este caso, esta aplicación. Ok, entonces ustedes puedan presionar en descargar. Y de la misma forma tienen que buscar Visual Studio Code. Ok, entonces Visual Studio Code. Perfecto, aquí tenemos el SAM, este servidor local. Entonces recuerden que cada programa, cada aplicación a lo largo de su trayectoria tiene ciertas versiones, ya sea para diferentes, en este caso, dispositivos, ¿no? O en este caso para diferentes sistemas operativos. Bien, entonces aquí tenemos para el sistema operativo Windows, que actualmente la versión más reciente es el 8.2.4, que eso sería la versión más reciente en este caso del SAM. Si estás en Linux también puedes trabajar. Aquí tenemos la versión reciente que también es el mismo, es decir 8.2.4, PHP 8.2.4, ¿no? La versión. En el Mac, si en caso estás en Mac, también puedes descargar. Entonces lo que voy a realizar yo es descargar sencillamente esta aplicación. Para ello vamos a irnos a la versión, en este caso 8.0.28. Esta versión voy a descargarlo. Para ello vamos a presionar en descargar y automáticamente se nos va a descargar la aplicación en sí. ¿Ok? Entonces vamos a esperar que se descargue y vamos a ir a Visual Studio Code, a nuestro editor de código. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros buscamos lista de editor de código, existen muchos. Ok, entonces en este caso vamos a trabajar con este editor de código que básicamente es creado por Microsoft, ¿no? Por la empresa Microsoft. Entonces, para ello vamos a presionar en el botón descargar. Ok, entonces, como ya les había mencionado, también esto tiene para diferentes sistemas operativos utilizados, ¿no? Los tres sistemas operativos más utilizados, como lo que es Windows, Linux y Mac, ¿no? Entonces aquí tenemos la versión que también nos figura por este lado. Ok, tenemos ciertas listas en este caso, para diferentes sistemas operativos, por ejemplo, como lo que es de Windows. Tú puedes utilizar Windows 8, Windows 10, Windows 11, ¿no? Entonces lo que voy a realizar es descargar. En este caso voy a presionar en el botón azul y automáticamente se nos va a descargar.
Ok, si es que se fija en la parte inferior, nos aparece en este caso la descarga. Esto ya depende de la velocidad de internet que ustedes tengan. Ahora lo que vamos a ver es precisamente qué es una base de datos. Una base de datos es una recolección organizada de información o datos estructurados. Entonces, cuando nosotros hablemos acerca de base de datos, es precisamente nosotros estamos hablando, es cuando nosotros vamos a recopilar un conjunto de información de todo tipo, y ese conjunto de datos lo vamos a ordenar, es decir, vamos a ordenar según su tipo, según su tamaño, según la categoría, según lo que nosotros deseemos, ¿ok? A eso es lo que hace referencia una base de datos. Pero existen dos tipos de bases de datos, los más conocidos, lo que son SQL y no SQL, o también conocido como base de datos relacionales u no relacionales. Entonces, cuando nosotros hablemos acerca de base de datos relacionales, significa que nosotros vamos a organizar por ciertos criterios. Es decir, vamos a organizar lo que vendría a ser en este caso por grupos o por categorías. Entonces, SQL es un lenguaje de programación que utilizan casi todas las bases de datos relacionales para consultar, manipular y definir datos, además para proporcionar un control de acceso. Entonces, cuando nosotros utilicemos una base de datos relacional como lo que es SQL Server, entonces lo que nosotros vamos a realizar es tener lo siguiente. Vamos a tener un conjunto de información. No vamos a tener por aquí ciertas informaciones, que esta información lo que nosotros vamos a realizar es precisamente ordenarlos. No vamos a ordenar por grupos, no vamos a estructurarlo, es decir, por el grupo que nosotros requeramos. Si nosotros estamos desarrollando una aplicación que netamente está basado a lo que vendría a ser a tiendas virtuales, obviamente tenemos que recopilar datos que se enfoquen en ello, es decir, que netamente estén basados en ello. Es como decir los datos del usuario, los datos del producto, ¿qué más? El catálogo del producto, entre otros. Entonces, cuando nosotros hablemos acerca de SQL, lo que nosotros vamos a realizar es, o en este caso de una base de datos relacional, lo que vamos a hacer es estructurar. Entonces, de la misma forma vamos a poder consultar, vamos a poder manipular, vamos a poder realizar muchas cosas. Ahora, cuando nosotros hablemos acerca de, en este caso, base de datos no relacionales, estamos hablando algo que nosotros no lo vamos a poder, en este caso, estructurar de una manera adecuada. Luego tenemos motores de base de datos. Como ya había mencionado, existen los dos tipos, SQL y no SQL, es decir, base de datos relacionales o no relacionales. Entonces, ¿qué tipos de motores de base de datos tenemos en relacionales? Tenemos el MySQL, SQLite, SQL Server, MariaDB, que básicamente estos son bases de datos relacionales. Y no relacionales tenemos esta de aquí, MongoDB, Azure ConsumDB, ArangoDB, ¿no? Entre otras bases de datos que estén enfocados en ello. Entonces, en la actualidad, como ya les había mencionado, existen muchos, en este caso, motores de base de datos, ¿no? Que nosotros podemos utilizar, que netamente nosotros vamos a trabajar con este motor de base de datos, que sería MySQL. Entonces, ¿qué será o qué es una base de datos MySQL? Una base de datos MySQL, como ya hemos mencionado, es una gestión de base de datos relacional, que nosotros vamos a utilizar tablas para poder hacer grupos de información, ¿no? Un grupo de nombres, un grupo de correo, teléfono, email, entre otros. Ya. Entonces, ¿qué tan especial es MySQL? Es un motor de base de datos más utilizado en el mundo. Entre sus características son lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite realizar lo que es MySQL? MySQL nos permite realizar, que básicamente nos permite realizar, almacenar la información en forma estructurada, ¿no? También nos dice que es compatible, como nosotros mismos hemos visto para el sistema operativo Mac, para el Windows y para el Linux, ¿no? Hace el uso de las tablas como organizador universal, ¿no? En este caso, como ya mencioné, nosotros vamos a hacer por grupos, es decir, vamos a pedir al usuario que ingrese ciertos datos, pero por grupos, ¿no? Internamente, ¿no? Es seguro y con mucha documentación. Entonces, MySQL también tiene, en este caso, una documentación en la cual nosotros podemos ingresar y leerlos para guiarnos a los estándares que tiene, ¿no? Entonces, lo más ideal es que este tipo de MySQL nos va a permitir realizar
lo que vendría a ser la estructura de toda la información. Entonces, ¿qué es PHPMyAdmin? PHPMyAdmin es una aplicación web que sirve para administrar bases de datos de forma sencilla y con una interfaz amistosa. Entonces, uno de los cuales, cuando nosotros instalemos SAM, viene en este caso esta aplicación de PHPMyAdmin. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar en PHPMyAdmin? En PHPMyAdmin nosotros vamos a poder crear nuestras tablas. Podemos crear mediante código, mediante el interfaz, mediante lo que vendría a ser interfaz sencilla. Entonces, generalmente este tipo de aplicación nos permite administrar toda nuestra base de datos relacional. Entonces, ¿cómo podemos obtener? Entonces, en primer lugar, este programita ya viene incorporado cuando nosotros instalemos SAM, que precisamente es gratuito. Cualquier persona que esté interesada en desarrollo de software puede utilizarlo sin ningún problema, y de la misma forma puede accesar a ello, ¿no?, para poder realizar muchas funcionalidades. Entonces, lo que voy a realizar ahorita es instalar las dos aplicaciones que habíamos. Bien, entonces, lo que vamos a realizar primero es instalar lo que vendría a ser en este caso SAM. Para ello vamos a ejecutar como administrador y vamos a esperar que se inicialice en este caso el panel de SAM. Ok, nos aparece este apartado. Esto de aquí no es ningún error, nada de eso. Es como una alerta que nos da, ¿no? Entonces simplemente lo que vamos a realizar es aceptar. Vamos a aceptar. Cuando nosotros aceptemos, nos aparece de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que van a realizar aquí? Van a presionar en siguiente, vamos a decir siguiente. Y aquí lo más importante, lo que van a realizar es dejar tal como está. ¿Ok? No van a cambiar nada de esta ruta. Simplemente van a presionar siguiente. Bien, me dice que ya existe ese tipo de carpetita. Entonces en mi caso lo voy a dejar aquí. A ustedes les va a aparecer un apartado de instalar. ¿Ok? Instalar les va a aparecer. Cuando ustedes o cuando les aparezca instalar, lo que tienen que realizar es presionar en ese botón y eso es todo. En mi caso lo voy a cerrarlo y ya está. Bien, por otra parte vamos a ejecutar el Visual Studio Code. Vamos a decir ejecutar como administrador. Bien, vamos a decir que sí. Y me dice aquí, voy a decir aceptar. Y aquí me da las licencias para poder aceptarlo. Podemos leerlo, la información que precisamente viene aquí, ciertas informaciones relevantes, ¿no? Entonces simplemente lo que van a realizar es aceptar el acuerdo. Van a presionar siguiente y les aparece esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? En este apartado lo que tienen que realizar es lo siguiente. Van a presionar en lo que dice crear un acceso directo en el escritorio. ¿Para qué van a presionar ahí? Para que precisamente les aparezca el icono del Visual Studio Code. Ok, voy a decir siguiente. Y finalmente vamos a presionar instalar. Ok, presionamos instalar, automáticamente se va a instalar. Esos son todos los pasos. Bien, entonces para ello vamos a ejecutar la aplicación de SAM. Aquí tenemos SAM. Voy a presionar ahí y automáticamente nos inicializa de esta manera. Entonces, una vez que ingresen a ello, aquí tenemos el panel de administración de SAM, que precisamente aquí tenemos ciertas funciones que podemos trabajar, ¿no? Lo que nosotros vamos a trabajar son con las funciones, con estas dos funciones, que vendría a ser Apache. El Apache nos permite generalmente correr nuestro proyecto. Y MySQL sirve para base de datos, para hacer una conexión a la base de datos. Vamos a ejecutar el Visual Studio Code. Para ello pueden verlo en el escritorio que tengo aquí. Entonces simplemente lo que voy a realizar es ejecutar el Visual Studio Code. Pero para poder ejecutarlo podemos hacer directamente desde nuestro proyecto o simplemente desde aquí. En mi caso lo que voy a realizar es crear un proyecto y en ello ejecutar el Visual Studio Code. Entonces para ello nos vamos a ir a este equipo. Una vez estando aquí nos vamos a dirigir a disco local C. Generalmente en el disco local C se instala lo que es el Apache, es decir el SAM. Simplemente ejecutamos y aquí nos vamos a dirigir al apartado que se llama SAM, que se encuentra en el final. Aquí en esta carpetita vamos a presionar y justamente aquí vamos a buscar una carpeta que se llama htdoc. Ok,
htdoc, aquí tenemos, vamos a ejecutar y ya tenemos. Entonces este htdoc que ustedes están observando es como un servidor en la nube, es decir, todo tu proyecto tienes que poner dentro de la carpetita htdoc. Entonces lo que voy a realizar es crear una carpetita. Para ello vamos a crear una carpeta y en este caso vamos a escribir, en este caso voy a escribirlo MySQL. Vamos a escribir MySQL de esta manera, o cualquier otro nombre ustedes pueden dar, ¿no? Entonces le voy a dar proyecto MySQL, algo así. Entonces una vez dado, simplemente ya tengo así. Lo que vamos a realizar es justamente esta carpetita que acabo de crear. Vamos a arrastrar a Visual Studio Code, al editor de código que nosotros hemos instalado. Vamos a arrastrarlo de esta manera y lo soltamos. ¿Ok? Lo soltamos y ya tenemos de esta forma. Voy a minimizar esto y ya tengo aquí. Entonces aquí me da la bienvenida, el interfaz de lo que vendría a ser, en este caso de Visual Studio Code. Se fijan aquí, nosotros tenemos ciertas opciones, ¿no? Por este lado nos aparece el nombre de nuestro proyecto y por este lado nos permite crear un archivo y por este lado una carpeta. Entonces, si es que nosotros vamos a crear dentro del Visual Studio Code un archivo, simplemente nos vamos a este apartado. Si es que nosotros vamos a crear quizás directorios o carpetas, simplemente nos dirigimos a este apartado, ¿ok? Entonces, en mi caso voy a crear un archivito que se va a llamarse index.php de esta manera, en las cuales nosotros podemos visualizar de esta manera. Miren, si es que se fijan en este apartado, a mí ya me aparece en este caso el icono de PHP. Miren, si es que se fijan aquí me aparece un loguito de PHP seguido con el nombre del proyecto del archivo que hemos creado. Entonces quizás no les aparezca este loguito de aquí. Entonces para ello lo que tienen que realizar es instalar extensiones. De la misma manera, si es que ustedes están visualizando mi pantalla, es decir, el fondo, del color, todos ellos, es debido a que yo instalé una extensión para cambiar los temas. Entonces, para ello, lo primero que voy a realizar es instalar para el icono. Para ello nos dirigimos a la opción que se llama extensiones. Para ello, en la parte superior yo puedo buscar una extensión que se llama icon, de esta manera, y automáticamente me lo va a filtrar todo relacionado a ello. Entonces, para utilizar ese tipo de iconos que ustedes han observado anteriormente, van a buscar Visual Studio Code -icons, es decir, de esta manera. Aquí está. Esto tienen que buscar VS Code -icons, ¿ok? Presionamos ahí. Yo ya tengo instalado. Cuando ustedes no tengan instalado esta extensión, les va a aparecer en este apartadito instalar. Entonces lo que ustedes tienen que realizar es presionar en install, ¿ok? Entonces cuando ustedes ya instalen, aquí nos figura, miren, aquí tenemos un ejemplo de cómo ha quedado, miren. Entonces simplemente podemos cambiarlo también, miren. Aquí nos aparecen los iconos de los archivos y de las carpetas. Entonces aquí tenemos un ejemplito que ustedes también se pueden guiarlo dependiendo de ello, ¿ok? Bien, entonces para temas tenemos una infinidad también para poder instalar. Ahora voy a instalar temas, ¿ya? Entonces simplemente ustedes se van aquí, van a escribir temas de esta manera. Entonces simplemente aquí tenemos una infinidad de temas, ¿no? Aquí tenemos de material time icon, ¿no? Aquí pueden elegirlo los temas. Creo que está con temas, me parece. No, aquí tenemos una infinidad de temas y paleta de colores. Esta de aquí creo que está muy bonito, me parece. Entonces pueden instalar, ¿no? Instalar plugin y automáticamente se instala. Miren, automáticamente yo puedo cambiarlo por este lado el color, ¿no? Aquí tengo solo dos tipos, me parece. Si es que ustedes quieren desinstalar esa extensión, simplemente vuelven nuevamente aquí. Aquí lo voy a cerrarlo, a ver, vamos a presionar esto y simplemente desinstalar. Ok, así vayan buscando ciertas extensiones que les encante del temas. Por ejemplo, yo puedo instalar de Panda. Puedo presionar install, ¿no? Vamos a esperar. Y automáticamente, este sería el color de Panda, ¿no? Así pueden buscar las extensiones que ustedes deseen, ¿no?
Entonces en mi caso lo voy a desinstalar. Ya está. Listos. Una vez que nosotros hemos instalado ciertas extensiones, precisamente estaría más o menos de esta forma, ¿no? Y lo que voy a realizar es hacer una conexión a mi base de datos. Para hacer a conexión a mi base de datos voy a crear un archivo que se va a llamarse conexión.php. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos archivos. Una de ellas es conexión.php y otra index.php. En conexión.php nosotros vamos a hacer la conexión con la base de datos que tenemos. Pero antes de realizar la conexión yo voy a crear una tabla en SAM. ¿Ok? Cuando ustedes presionen en admin, en este botoncito, les va a aparecer esta de aquí. Entonces aquí yo tengo ciertos bases de datos que ya había creado, ¿no? Lo que vendría a ser matrícula, no sé, algunas que yo tengo, lo que estuve trabajando. Entonces, nosotros podemos trabajar de dos formas dentro de este tipo de programa, de aplicación que tenemos aquí, de PHP-Admin. Podemos trabajar mediante interfaz. Podemos crear mediante interfaz sin tocar código. Si nosotros queremos trabajar con código, simplemente nos vamos a la consulta de SQL, ¿no? Entonces simplemente nos vamos a SQL y desde ahí podemos crear con código, ¿no? Desde aquí podemos escribir el código. Si es que alguno de ustedes hayan utilizado lo que es el SQL Server, MySQL Workbench, algo así, les permite crear mediante código, ¿verdad? Entonces, al igual que eso, también aquí ustedes pueden hacer sus consultas o crear las tablas dependiendo de lo que ustedes deseen. Ok, en este caso, para poder agilizar este curso, vamos a realizar mediante la que vendría a ser sin tocar código. Entonces voy a irme a lo que dice nuevo. Ok, vamos a presionar en nuevo. Cuando ustedes presionen nuevo les va a aparecer todo esto. En este apartado ustedes van a escribir el nombre de la base de datos y finalmente crear. Ok, entonces voy a escribir aquí, por ejemplo, proyecto 1 y vamos a crear. Bien, una vez que ustedes hayan creado, automáticamente les va a aparecer en la parte lateral, en este apartado, la base de datos que ustedes hayan creado. Ya tenemos la base de datos creado. Ahora, lo que nos falta es crear las tablas. Nosotros podemos crear una infinidad de tablas para poder realizar. O sea, podemos crear tablas con relaciones, por ejemplo, de uno a muchos, muchos a muchos, ¿no? Uno a unos, lo que nosotros deseemos. Entonces, lo que voy a realizar es crear una tabla. Voy a poner el nombre de la tabla. ¿Ok? Entonces aquí voy a escribir, por ejemplo, se va a llamarse, no sé, contactos, por ejemplo, tabla contactos. Y número de columnas, que viene por defecto 4, voy a presionar crear. Entonces, en este caso tenemos contactos, ¿verdad? Voy a volver a mi presentación y voy a crear esta tabla. Aquí tenemos una tablita que hace referencia a las notas. Esta tablita está hecha en SQL Server, pero lo que voy a realizar es crear esta tabla. ¿No? Tenemos una tabla que se llama notas, tiene sus atributos como code alumno, evaluación 1, evaluación hasta 4, nota menor, promedio, condición. Entonces simplemente nosotros podemos crearlo, esta tablita, sin ningún problema. ¿Ok? Entonces para ello voy a irme nuevamente aquí. Y si es que se fija aquí tenemos una infinidad de, en este caso como una estructura para ingresar lo que vendría a ser los atributos. Esta de aquí pertenece a la primera, al primer atributo, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, así sucesivamente. No, en este caso no se va a llamar contacto, se va a llamarse notas. Y aquí vamos a escribir code alumno, ¿ok? De esta manera pueden escribir code alumno. Entonces, recordando, ¿por qué razones generalmente en una base de datos nosotros o cuando creamos una tabla encontramos código? En este caso ID código, ID producto, no sé, code producto, algo así. Cuando nosotros hacemos referencia a code, generalmente es esto, ¿no? Hacemos referencia a la llave primaria. Es como decir, por ejemplo, si ustedes tienen su documento de identificación, ¿verdad? Entonces, si es que ustedes hayan fijado o hayan comparado con sus colegas o amigos, el número de su identificación es diferente. No es igual al de tu amigo, nada de eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablemos acerca de primary key o llave primaria, hace referencia que debe ser único y no debe de ser repetible. Debe ser única, ¿ok? Entonces, el llave primaria va a ser code alumno.
Luego vamos a escribir en este caso alumno por este lado. Por este lado voy a crear evaluación subguión 1, evaluación subguión 2, así. Entonces aquí ya no tengo campos para ingresar. ¿Cómo agrego para trabajar con 4 campos más? Para ello te vas a este apartado que dice agregar 1, vas a poner la cantidad que quieras. Voy a presionar continuar y ya nos agrega, ¿no? Entonces puedo presionar aquí o puedo crear, por ejemplo, EVA 3, evaluación 4, así. Por aquí voy a poner nota subguión menor. De la misma forma, por este lado voy a presionar, voy a escribir promedio y finalmente la condición. Ok, ya está. Entonces ya tenemos todos ellos. Recordando un poco, por ejemplo, de tipos de datos, ya sea en programación, también en este tipo de, en este caso en base de datos, tenemos diferentes tipos de datos. Lo que es el tipo string, tipo int, tipo, en este caso booleano, tipo, en este caso flotante. Entonces aquí nosotros vamos a tener los tipos de datos. Miren, si es que presionamos esta lista desplegable, aquí tenemos una infinidad. Tipo numérico, tenemos aquí tangents, aquí tenemos digit, decimal, bits, booleano, las fechas también, por ejemplo, date, times, timestamps, entre otros, ¿no? Años. Aquí tenemos muchos tipos de datos. Como ya les había mencionado, el tipo de dato por lo general que se trabaja en llave primaria es con int, ¿ok? Presionamos int, ya está. Luego en el alumno vamos a poner el tipo varchar. Varchar nos permite ingresar textos, ya sea combinación de todo lo que vendría a ser números, letras, lo que nosotros deseemos, ¿no? Entonces, en este caso, el tamaño también lo podemos ponerlo aquí, longitud de tamaño. Ok, entonces voy a iniciar con alumno, ¿ya? El tipo de dato int, la longitud podemos poner, cuando nosotros no asignamos ningún valor, por defecto se lo va a poner 11. Ok, aquí tenemos a los atributos, el nulo, todo eso, ¿no? En mi caso, cada vez que yo ingrese es una lista de estudiantes que me incremente, es decir, la numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, que se ponga automáticamente. Que yo no tenga que poner 1, 2, nada de eso, sino que se ponga automáticamente. ¿Cómo hago? Para ello nos vamos a ir aquí lo que dice AI, que sería aumentar o el incremento automáticamente. Ok, vamos a hacer un check. Y esto sería la llave primaria que se va a incrementar de una manera, en este caso, sin la necesidad de que nosotros vayamos asignando los códigos, ¿no? Aquí podemos cambiar también el índice si queremos primary key, ¿no? O queremos, en este caso, llave foránea, todos ellos. En mi caso voy a poner primary key, llave primaria. Y en alumno lo voy a poner varchar. La longitud voy a ingresar 50 caracteres. La evaluación 1, esto va a ser de tipo float o decimal. Aquí también vamos a poner decimal, porque va a ser notas, decimal. Ustedes pueden escoger lo que más se asemeja a su trabajo, ¿no? Nota menor también lo podemos asignar por este lado, booleano o real también. En este caso voy a poner real. Esto también lo voy a cambiar real para que me pueda añadir lo que son los puntos y las comas, ¿no? Ok, entonces ya está. Entonces el promedio también va a ser de tipo real, que es un tipo de dato que se parece a, por ejemplo, a lo que es flotante, decimal. La condición va a ser de tipo varchar y va a tener una longitud de 20. El resto no lo estoy poniendo aquí. En este caso la longitud. Si es que ustedes no ponen, creo que nos va a salir un error, pero aquí lo voy a poner, por ejemplo, 11, como a modo de ejemplo, ¿ok? Ya está. Una vez que ustedes hayan creado todos ellos, lo que van a realizar es precisamente guardar. Aquí me dice algo sucede con la sintaxis, a ver qué es lo que ha pasado. Ok, algo raro pasó, no me está creando la tabla. Ahora vamos a probarlo por este lado. Proyecto, aquí está. A ver, algo real 11 me dice. Ok, no, ya. Lo voy a borrar esto 11, creo que es por esa razón. No me permite ese tipo de longitud. Ya, listos, voy a continuar. Ahora sí se me ha creado la lista de mi tablita. Aquí está, miren.
Si es que se fija, aquí ya tengo mis atributos y por este lado puedo ver la estructura, ¿no? Si es que yo me voy por este lado a la parte lateral, aquí tenemos nuestra tablita que se llama notas. Entonces, si es que yo presiono, aquí nos va a aparecer precisamente, en este caso, aquí está nuestra tablita y nuestros atributos que aún no tienen ningún dato, ¿no? Entonces lo que voy a realizar ahorita es simplemente irme a la parte de proyecto 1 y en la parte que se llama por este lado vamos a presionar en diseñador, ¿ok? Presionamos en diseñador y automáticamente nos aparece, miren, esto sería nuestra tablita que precisamente nos muestra los atributos de esta tabla, ¿no? Lo código, nombre de alumno, cosas así. Entonces aquí tenemos una tabla sencilla y aquí nos asigna automáticamente, miren, doble, ¿no? Doble, de tipo doble, ¿no? De tipo flotante, algo así. ¿Listos? Entonces, una vez que nosotros hayamos realizado este proceso, vamos a hacer la conexión. Para ello nos vamos a Visual Studio Code, aquí, y nos ubicamos en conexión.php. Entonces, la sintaxis es de la siguiente manera. En PHP nosotros podemos aperturar de esta manera para escribir código. Entonces, ¿qué es lo que nos permite esta sintaxis? Esta sintaxis nos permite escribir código. Si es que ustedes escriban dentro de estas etiquetas de esta sintaxis, lo que va a permitir es que van a escribir código PHP. Pero si es que ustedes escriban fuera, eso quiere decir que lo va a interpretar el navegador como un texto plano. Entonces, para ello voy a decir lo siguiente. Voy a crear una variable que se va a llamarse host, va a ser igual a localhost. ¿Ok? Localhost de esta forma. Punto y coma, y abajo voy a crear otra variable que se va a llamarse user. Ok, user. Y vamos a escribir de esta forma. User por defecto de SAM es root por defecto, ¿no? Y ahora vamos a escribir password. Pero vamos a crear una variable. Para crear variable tienes que escribir siempre al inicio. Simplemente voy a poner pass. Al inicio tienes que poner el símbolo $. Por defecto, el SAM, si es que tú no le has puesto ninguna contraseña, viene vacío. Lo dejan vacío. Y finalmente vamos a hacer lo que vendría a ser en este caso la parte de el nombre de nuestra base de datos, ¿no? DB va a ser igual, punto y coma, y ya está. Entonces el localhost hace referencia al servidor local. El root, el user, significa qué usuario estamos utilizando. Y el pass va a hacer referencia a la contraseña. Si tiene la contraseña en nuestro local, en este caso nuestro servidor local, ¿no? Y el DBA va a hacer referencia a nuestra base de datos. No confundir la base de datos con la tabla, ojo, ¿ok? Entonces, si es que volvemos nuevamente a nuestro SAM y buscamos por este lado, voy a poner más grande. En este caso aquí nosotros tenemos la base de datos. Esta de aquí es la base de datos, recuerden. Y esta de aquí es una tabla. Entonces lo que vamos a realizar es escribir el nombre de nuestra base de datos, que sería proyecto 1. Ok, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo dentro de comilla doble. Ok, así debe estar, más o menos, ¿no? Y vamos a crear una variable que se va a llamarse conexión, o con cualquier variable que ustedes desean. Con voy a poner. Y vamos a decir MySQL de esta manera. MySQL-connect. Perfecto. Y dentro de ello vamos a escribir lo que vendría a ser todas las variables que nosotros hemos creado. Vamos a pasar la variable 1, que se llama host, coma, la variable user, coma, la variable pass y finalmente la variable db. Perfecto. Listos. Ya tenemos casi listo. Entonces, ahora vamos a utilizar una condicional para comprobar si la conexión, es decir, si está conectando con mi base de datos o no. Para ello voy a decir if, vamos a crear if, ¿ok? Entonces voy a decir si esta conexión es verdadera, si esto es verdadera, que me imprima en la pantallita un mensaje que se llame conexión. A ver, vamos a escribir conexión correcta, ¿ok? Correcta. En caso contrario, si esa conexión no está conectándose bien, que me retorne un mensajito que se llame fue un error. Ok, entonces simplemente ustedes pueden escribir para probar, ¿no? De esta manera. ¿Listos? Entonces vamos a probar.
Entonces recordando, siempre que ustedes escriban código PHP tienen que escribir al final siempre punto y coma, siempre punto y coma de líneas de código, pero si es que encuentran llaves no, ¿ok? ¿Listos? Entonces lo que vamos a realizar ahorita es probar. Vamos a probar. Entonces para ello nos vamos a nuestro navegador, por aquí, y voy a abrir una pestañita por aquí. Y aquí lo que vamos a realizar es escribir localhost seguido con el nombre de nuestro proyecto, ¿ok? Localhost de esta forma, /. Entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. Aquí vas a escribir localhost y ahora lo que vas a realizar después de este diagonal, de este / diagonal, vas a escribir el nombre de tu proyecto. Si tú has creado tu proyecto, por ejemplo, se llama prueba 1, prueba 1. Si has llamado carpeta 1, carpeta 1. ¿Ok? Para saber el nombre de nuestro proyecto vamos a irnos a nuestro htdoc que está aquí. Y nuestro proyecto se llama proyecto MySQL. Para ello voy a copiarle el nombre tal como está. ¿Ok? Copiamos y vamos a pegar. Y vamos a presionar enter. A ver qué es lo que ha pasado. No me está jalando. A ver nuevamente. Creo que lo escribí mal. Ya, ahora sí. Ya me está saliendo de esta manera. Miren. De esta forma. Localhost y ya está. Entonces debe salir algo como esto. ¿Por qué razones no me está saliendo ningún mensaje? Eso es debido que nosotros estamos aquí. Es decir, no hay nada. No estamos extendiendo nada de eso. Esta de aquí. Para probar simplemente vamos a escribir conexión.php. Esta de aquí vamos a escribir después de ese /. Y me dice conexión correcta. Eso significa que la conexión está correctamente, ¿no? Entonces simplemente tenían que escribir conexión.php. Si es que yo, por ejemplo, imaginemos que la base de datos no se llama cualquier cosa, lo pongo así, por ejemplo. Voy a poner así y lo guardo, vuelvo nuevamente, me dice un error, me aparece, ¿no? Este error es debido a que nosotros no estamos asignando los datos correctos del apartado a nuestra base de datos, ¿no? Entonces simplemente voy a volver a lo que estaba antes y ya está. Actualizamos, ahora ya está correcto. Bien, voy a llenar mi base de datos, entonces para ello me voy a notas y por este lado voy a decir insertar. Ok, vamos a insertar. El código podemos insertar y no. ¿Por qué ya no vamos a insertar? Porque hemos puesto autoincrementable, ¿verdad? Ya no es necesario. Voy a poner Juan, por ejemplo, evaluación 13, no sé, cualquier nota que me imagine, ¿no? El promedio lo vamos a sacarlo también. Ahora vamos a verlo por aquí. Le voy a poner full 12, ¿sí? Para tener promedio 12. A ver, vamos a copiar. Ya, aquí lo voy a poner 11. Menor nota sería 11, 12 el promedio. Condición va a ser aprobado. Ya está. Bien, entonces una más voy a crear por este lado. Voy a decir Luis, por ejemplo. La evaluación voy a decir 14, 14, 14. Ok, menor nota 13 y promedio 14 y aprobado. Voy a trabajar con dos datos. Bien, entonces simplemente continuar. Y ya tenemos nuestra lista de, en este caso, de nuestros datos, ¿no? Ahí está. Entonces, si es que se fijan aquí, el código se me ha incrementado automáticamente. Yo no lo puse en ningún número, ¿no? Automático. Entonces, lo que voy a realizar ahorita es imprimir todos estos datos en pantalla. Es decir, imprimir en la pantalla. Vamos a ir por este lado. Es decir, que me imprima más o menos por este lado. Por aquí, que me imprima todos los datos. Bien, para ello voy a utilizar Bootstrap para poder utilizar una tabla. ¿Ok? Bien, para ello nos vamos a ir por este lado y vamos a escribir Bootstrap. Bien, una vez que estamos dentro de Bootstrap, vamos a ir a la parte que se llama, por este lado, Get Start. Y aquí tenemos, ¿no?, la documentación de Bootstrap. Entonces aquí podemos buscarlo por grupos que nos brinda, ¿no? Como yo quiero crear tabla, voy a deslizar, aquí están tablas. Y aquí tenemos diferentes tables, ¿no? Lo que es fresh, lo básico que está aquí, ¿no? Aquí tenemos, aquí podemos trabajar con esto, si queremos con esta. Aquí tenemos diferentes tipos de tabla. Lo que voy a trabajar es precisamente con cualquiera pueden trabajar. Bien, entonces voy a trabajar con esta tabla que se llama Stripped, ¿ok? Para ello voy a copiar por este lado, copiamos. Y ahora voy a volver a mi Visual Studio Code.
Entonces voy a guardar esta conexión. ¿Cómo guardo esta conexión? Para ello vas a presionar la tecla control S. ¿Cómo sé que aún no se ha guardado? Cuando no está guardado se les va a aparecer por este lado un mensaje, 1, 2, algo así. Eso significa que ustedes no han guardado, quizás algún archivo en sí. Entonces voy a guardar control S y automáticamente desaparece. Entonces voy a cerrar la conexión y aquí voy a trabajar. Entonces voy a escribir la estructura básica de HTML. Para ello vas a escribir HTML y nos aparece aquí. Vas a elegir la segunda opción. Ok, presionamos la segunda opción y ya está. Y eso sería toda la estructura. Ya no es necesario que ustedes estén escribiendo desde cero, nada de eso. Eso es lo más genial de un editor de código, que te ayuda con cosas sencillas, ¿no? Entonces en Tyrol, aquí título pueden escribir. Por ejemplo, voy a poner proyecto o lista de estudiantes o de notas. Ya está. Este Tyrol va a aparecer en la pestañita de tu proyecto. ¿Ok? En el body es lo que nosotros tenemos que escribir, lo que vendría a ser la tabla. Para ello vamos a pegar lo que hemos copiado de Bootstrap. Pegamos y ya tenemos. Ok, me aparece de esta forma. Creo que no lo copié todo. Ahora vamos a volver nuevamente. Ok, me aparece solamente esta. A ver. Bien, no está completo esta. A ver, vamos a buscar. Ya voy a volver a la primera. Esta está completa. Vamos a copiarlo. Y esta de aquí, si es que se fijan, por este lado, solamente es el diseño. El diseño podemos cambiar con esta clase, es decir, con table strip. Con esto podemos cambiar el estilo. Entonces he copiado de arriba. Entonces pegamos aquí, dentro de aquí, pegamos y ya está. Y el table ya lo borramos de lo que habíamos copiado ahorita, ¿no? Perfecto. Borramos esto, ya está. Debe estar así, chicos, miren, de esta forma. El height lo vamos a utilizar, el body también lo vamos a utilizar. Y el foot no aparece aquí, ya bien. ¿Listos? El foot ya no está. Este es el body. Esta de aquí es el height, la cabecera. Y debe estar algo así, ¿no? Entonces este de aquí da solamente estilos a la tabla. Bien, entonces si es que yo ahorita pruebo, aún no me va a salir esos estilos. ¿Cómo sé que realmente no tiene estilos? Se van a su navegador para que prueben. Y si es que borramos conexión aquí, ingresamos, me aparece esta de aquí y no tiene ningún estilo, ¿verdad? Para que pueda tener un estilo en sí, tienes que utilizar los CSS de Bootstrap. En este caso vamos a trabajar en línea, no vamos a descargar nada, solamente vamos a copiar. Para ello se van a lo que dice table nuevamente, al de Bootstrap, y nos vamos a ubicar en la parte de introducción. Ya voy a copiarle esta de aquí, ¿eh? Esta de aquí voy a copiar, creo que no me funciona esos estilos. Y vamos a borrar nuevamente esto y pegamos. Listos, vamos a volver nuevamente, actualizamos. Ahora sí. Listos, de esta forma debe salir nuestra lista de tabla. Miren, ahí ya tiene su estilo, todos ellos, ¿no? Bien, entonces de esa forma. Si es que no encuentran esta dirección de CSS, simplemente se van a ubicarse aquí, en la parte 2. Aquí nos dice incluye el estilo CSS y JavaScript. Entonces aquí está para los estilos, esto sería. Y este de aquí, script, lo que dice, este es para, en este caso, para el JS de JavaScript. No, simplemente tienen que copiar esta de aquí. Bien, listos. Ok, entonces simplemente aquí tenemos la tabla de nuestra. Voy a cortarlo todo esto, cortamos y voy a escribir una clase que se va a llamarse container, ok, container, y dentro de esa clase container vamos a pegar lo que nosotros hemos cortado, ¿no? Ya está. Entonces aquí tenemos lista de notas que precisamente nos muestra, y lo voy a cambiarlo en este caso que sea H3 porque está muy grande, y volvemos nuevamente. ¿Está? Entonces lo que mi objetivo ahorita es imprimir los datos en esta tabla desde la base de datos, ok, es decir, estas dos listas o todas las listas que yo vaya creando que me muestre. ¿Y cómo lo hago ello? Ello podemos hacer con la consulta de SQL.
¿no? Si es que ustedes hayan llevado lo que es SQL, seguramente hayan visto lo que vendría a ser select, update, en este caso alter, todos ellos nosotros podemos realizar. Entonces lo más importante es que tengas en cuenta ello. Nos ubicamos ahora en el height, en aquí, y lo que voy a realizar es escribir todos los atributos de mi tabla aquí. Lo primero, siempre va el número, la numeración. Luego creo era nombre de alumno, ¿verdad? Nombre. Luego era evaluación 1. Voy a poner eva-1 así. Y era hasta 4, ¿verdad? Voy a poner 2, 3, 4. Ya está. Y finalmente creo que también había el promedio. Promedio. No, nota menor. Nota menor. Luego teníamos el promedio. Luego teníamos finalmente la condición, ¿verdad? Es decir, si es aprobado o desaprobado. Ya está. Perfecto. Listos. Entonces nos vamos a ubicar en el body ahora. En el body nos ubicamos y borramos estas dos. Solo nos quedamos con una. ¿Por qué nos vamos a quedar con una? Porque vamos a utilizar una condicional de lo que vendría a ser while. O también podemos utilizar el for each o for. ¿No? En mi caso voy a utilizar lo que es el while para poder imprimir la lista de repeticiones. Entonces dentro de esta etiqueta tr nosotros tenemos lo que son sus datos, ¿no? Del encabezado. Entonces lo que voy a realizar es dentro del tbody voy a escribirlo siguiente código. ¿Ok? Bien, entonces para ello simplemente nosotros vamos a aperturar para escribir código PHP, la sintaxis en sí, de esta forma. Y aquí vamos a escribir. Lo primero que voy a realizar es hacer mi consulta. Pero antes de realizar la consulta tenemos que utilizar esta conexión. ¿Para qué vamos a utilizar esta conexión? Precisamente para poder imprimir. ¿Y cómo hacemos en este caso esa conexión? Podemos realizar de la siguiente manera. Podemos incluir esa carpeta que se va a llamar include de esta manera. Y aquí vamos a incluir la parte de nuestra base de datos. ¿Cómo se llama? Conexión.php. Entonces escribimos conexión.php tal como está. ¿Ya está? Luego lo segundo, lo que voy a realizar ahorita es hacer una consulta a mi base de datos. ¿Ok? Entonces vamos a decir por este lado SQL y vamos a decir igual. Y aquí lo voy a crear doble paréntesis y voy a decir select sirve para seleccionar todos los datos de una base de datos, ¿no? Select from y ahora vamos a escribir el nombre de nuestro tablita. ¿Cómo se llama nuestra tablita? Si es que se recordarán, se llamaba notas, ¿verdad? Listas. Punto y coma. Voy a crear una variable que se va a llamar ejecutar, por ejemplo, o cualquier variable que usted guste. Ejecutar va a ser igual MySQL query para hacer una consulta. MySQL query. Bien, una vez realizado esto de aquí, MySQL query, esto es para hacer consulta, ¿ya? Entonces ahora vamos a llamar nuestra variable de conexión. ¿Cómo se llama nuestra variable de conexión? Se llama com. Aquí está, copiamos com. Si se llama otro, tienes que poner eso, ¿ok? Comita. Y ahora vamos a llamar la variable de la consulta, que sería SQL, ¿ok? SQL, punto y coma. Ahora lo que voy a realizar es lo siguiente, ¿no? ¿Ok? Más abajo voy a utilizar el ciclo while, que está por aquí. Y voy a decir lo siguiente. A ver qué es lo que ha pasado aquí. A ver, ejecutar. Ya. Entonces voy a borrar toda esta. Y voy a escribir lo siguiente. Ok, voy a tener que ejecutar lo siguiente. Voy a crear una variable que se va a llamar fila. Va a ser en este caso igual a MySQL fetch. MySQL diagonal fetch. De esta manera. Perfecto. Diagonal array. Mejor dicho, subguión abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar aquí? Lo que voy a realizar es imprimir en un arreglo lo que vendría a ser, ¿no? Voy a pasar la variable ejecutar y dentro de code lo que dice voy a escribir lo que vendría a ser toda esta etiqueta. Pegamos allí
y ya está. Miren, ahorita me está saliendo así. Eso es debido que recuerden que esto es un código, o mejor dicho una etiqueta de HTML. Para ello voy a cerrarlo solamente aquí arriba, la sintaxis de PHP, ¿no? Aquí aperturo en este apartado y cierro aquí. Y lo mismo, para poder cerrar esta llavecita, que sería cierre de while, simplemente lo mismo, ¿no? PHP, y por este lado vamos a escribir de esta forma, y ya está cerrado. ¿Listos? Entonces aquí ya nosotros podemos ya escribir normal, ya no hay ninguna restricción, nada de eso. Entonces, todo esto se va a repetirse la cantidad de veces de nuestra base de datos. Si es que yo pruebo así nada más, se me va a repetir 2 veces esta. O lo que vendría la cantidad, ¿no? Pero en este caso me lo va a poner solamente esta. Entonces, para ello, vamos a probar qué es lo que está pasando. Nos vamos aquí, actualizamos y nos aparece 2 de esas. Miren, me está repitiendo 2 veces. Eso significa que aún no hemos pasado sus datos de la base de datos. Aquí tenemos la cabecera y aquí vamos a imprimir los datos. Entonces, ¿cómo hacemos para imprimir esos datos? Para ello voy a borrarlo estas dos últimas y aquí voy a imprimir el ID. Para ello, lo mismo, vamos a abrir la sintaxis de PHP para poder imprimirlo. Y aquí voy a decir hecho. Voy a utilizar la variable fila para imprimir y voy a utilizar el arreglo. En este caso array, ¿no? Entonces en aquí puedo escribir en este caso code, el atributo de la tabla. ¿Cómo se llama el atributo de la tabla? Primero se llama code alumno, ¿ok? Code alumno, tal como está. Si está en mayúscula, mayúscula, ¿ok? Si está en minúscula, minúscula. Y aquí lo mismo, ¿no? Entonces simplemente nosotros podemos copiarlo, está de aquí, pero voy a decir punto y coma para que no me salga ningún error. Copiamos esta y aquí lo pegamos. La segunda, ¿cómo se llama? La segunda se llama alumno, ¿ok? Cambiamos esto a alumno, ¿está? Y duplicamos varias veces. ¿Cómo se llama luego? Eva-1, de esta manera. Bien, entonces aquí lo podemos cambiar 2, 3, 4, según la base de datos, ¿no? Luego está nota menor. Vamos a cambiar aquí nota, nota menor. Luego está el promedio. Ok, promedio. Y finalmente está la condición. Ya está. ¿Qué más podemos hacer? Ya. Entonces aquí lo voy a dejar. Vamos a irnos nuevamente a nuestro, en este caso, al apartado de nuestro navegador. Y vamos a actualizar. Y me aparece de esta forma. Miren, ahí está la nota del nombre, la evaluación 1, 2 hasta 4, nota menor. Y el promedio no me está imprimiendo. ¿Por qué razones no me está imprimiendo? Eso es debido a que yo quizás me haya confundido con de los atributos, ¿no? Entonces voy a escribirlo bien, ¿no? Aquí te dice nota menor, ¿no? Tienen que escribir tal como está en la base de datos, si no les va a salir un error, algo como lo que han visto ahorita. Después de esto está nota menor. Ahora vamos a ver. Menor, promedio, condición. Ahora vamos a probar nuevamente. Actualizamos. Y ahora ya está el promedio. Ahora nos faltaría corregir condición. ¿Saben por qué está mal? Porque aquí puse un acento, ¿no? Un tilde. Por esa razón. Siempre tienen que escribir tal cual como está en la base de datos. Si no, les va a arrojar un error, algo como ya me sucedió, ¿no? Actualizamos y ya está. Listo, aquí tenemos, miren, la conexión que me dice aquí. Bien, voy a borrarlo esa conexión. Para ello, esta de aquí voy a comentarlo. Ya está. Perfecto. Y actualizamos. Ya está. Lista de notas. Aquí tenemos Juan, 12, tal, promedio y todos ellos. Si es que yo quiero agregar uno más, por ejemplo, voy a decir insertar. Y voy a decir alumno que se llamen Lucy, por ejemplo. Evaluación 15. Uy, lo he insertado en notas vacías. Voy a ingresarlo aquí, por ejemplo 15. Cualquier número ustedes pueden poner, no hay problema. Ok, entonces pueden probarlo con cualquier número. ¿Por qué razones se me lo ha impreso 00? Eso significa que nosotros estamos permitiendo que se ingrese valores nulos. No, lo genial sería que sea obligatoria, ¿verdad? Que no me permita valores nulos. Bien, entonces ustedes ya pueden agregar sus datos de lo que ustedes dicen. Aquí podemos poner aprobado.
Listo. Ahora vamos a volver nuevamente a nuestra lista y vamos a actualizar. Y miren, genial, me ha imprimido lo que vendría a ser el tercer estudiante con sus notas respectivas.